Buenas tardes y bienvenidos al webinar CRALOY, el sistema eléctrico conduit PVCS-CH40 para uso oculto y expuestos en interiores y exteriores. Es organizado por la Cámara Peruana de la Construcción y Nicol. Desarrollaremos el evento en dos partes. La primera es enteramente expositiva y en la segunda el ponente absolverá todas las consultas que nos lleguen a través del chat de la plataforma GoToWebinar. Lo ubican en el menú que aparece al lado derecho de sus pantallas. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentarles a nuestro expositor, Marlon Andrés Pinto. Él es ingeniero electricista, especialista en gerencia de proyectos con 7 años de experiencia en diseño y especificación de turbosistemas para uso eléctrico y comunicaciones. Buenas tardes, Marlon. Bienvenido a la plataforma de capacitaciones de Capeco. Un gusto tenerte con nosotros. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias y buenas tardes para todos. Inicialmente, darle las gracias por tomar el espacio para recibir esta información. Espero sea de gran interés y gran aprendizaje para todos ustedes. Vamos a hablar un poco de una de nuestras soluciones especializadas, que es CRALOY. Inicialmente vamos a ver un poco en concepto qué es este producto, qué usos normalmente le podemos dar, validar normativamente en dónde es viable su uso, en dónde normalmente no va a ser viable su sustitución respecto a productos tradicionales del mercado, donde va a ser viable también realizar uso y aplicación de este tipo de solución. También entender y conocer un poco más acerca de nuestro portafolio de accesorios para este tipo de solución. Y al final ver un poco acerca de algunos casos de instalación o de diferentes tipos de proyectos en donde normalmente vamos a poder utilizar y trabajar este tipo de soluciones. Entonces, en definición, CRALOY es un tubo sistema fabricado en PVC, dimensiones constructivas, Schedule 40, SSH 40 o cédula 40, es conocido con cualquiera de estos tres nombres, que está diseñado, fabricado y certificado con la finalidad de usarse, ya sea oculto. Cuando me refiero a oculto, no necesariamente debe quedar enterrado o embebido en muros, placas y techos, en donde normalmente se trabaja la tubería conduit tipo liviana o tipo A, sino, por ejemplo, cuando queda entre un cielo falso, un cielo raso o un ducto vertical o un buitrón, por darles algunos ejemplos. No queda visible, pero tampoco está quedando enterrada. También tiene la posibilidad de usarse expuesta. Expuesta, es decir, visible tanto al interior de una construcción como al exterior. Es decir, se puede utilizar en intemperie, expuesto a condiciones climáticas como sol y lluvia. Ahora, ustedes se preguntarán, normalmente en las instalaciones eléctricas o comunicaciones que quedan expuestas, se trabajan las tuberías metálicas, ¿como cuáles? Como la tipo EMT o la tipo IMC. Lo que les trato de decir con esto es que hablamos de que CRALOY es una solución que tiene la posibilidad de sustituir este tipo de tuberías metálicas. No podemos sustituirla en todos los usos, hay unas recomendaciones de norma a tener en cuenta, pero sí en una gran variedad de aplicaciones va a ser totalmente viable y vamos a lograr una optimización bastante interesante para nuestros proyectos. Ahora, haciendo una revisión respecto a normativa, ustedes se preguntarán cómo yo puedo validar o cómo puedo revisar que efectivamente CRALOY es un tubosistema que sí puede utilizarse expuesto y que no vaya a tener inconvenientes de aceptación en la sustitución de tuberías metálicas. Inicialmente, si hacemos una revisión en el Código Nacional de Electricidad, en su sección 270-1100, evidenciamos de que efectivamente las tuberías rígidas de cloruro de polivinilo PVC, en este caso, CRALOY entra en dicha clasificación, puede trabajarse en montantes visibles o empotrados. Entonces, como lo describe en la norma, de acuerdo pues también a unos parámetros a tener en cuenta de instalación a lo largo de esta sección. Entonces, adicionalmente a eso, podemos validar y revisar qué dice la norma de fabricación del producto. ¿Cuál es la norma de fabricación de nuestro producto? Es el estándar internacional UL 651. Si revisamos en este estándar, en uno de sus numerales que hace alusión a los usos, podemos evidenciar que efectivamente podemos utilizarlo de forma superficial en interiores o exteriores, expuesto a la luz solar y a la intemperie. De esta forma estamos aclarando de que efectivamente es un producto, una solución que es apta para utilizarse en este tipo de aplicaciones, siempre teniendo en cuenta y validando pues las condiciones de instalación que sean totalmente aptas y que no vayamos en contra de alguna de las recomendaciones de la norma al hacer básicamente esa sustitución de tuberías metálicas cuando quedan expuestas.
Ahora, respecto a las recomendaciones normativas de en dónde normalmente no debemos utilizarlo, ¿en dónde vamos a encontrar esta información? Lo encontramos en el Código Nacional de Electricidad, en la sección 070, 1102 hasta la 1122. Entre las diferentes recomendaciones vamos a evidenciar que no se recomienda el uso en lo que la norma llama áreas que requieran protección mecánica. Cuando hablamos de esa protección mecánica, hablamos, por ejemplo, para el uso en el bajante en poste. Normalmente este bajante en poste, si ustedes se han fijado, normalmente se trabaja en tubería tipo IMC. La recomendación normativa es que si no se trabaja en IMC, se trabaje en tubería Schedule 80. Como les comenté en definición, Craloy es Schedule 40. Por ende, no cuenta básicamente con las dimensiones constructivas necesarias para poderse utilizar en este bajante en específico. Es importante resaltar que les estoy hablando del bajante que cuenta con la cometida principal, ya sea de la conexión al transformador o la red de media tensión que podemos tener conectada al poste. Porque podemos tener otros tipos de instalaciones, otros tipos de bajante en intemperie, como por ejemplo el bajante de apantallamiento del sistema de captación de rayos. O también podemos tener instalaciones en fachada, pueden ser de CCTV o cámaras de seguridad o iluminación en exteriores en donde la tubería quede en intemperie, o también para instalaciones que puedan quedar en cubiertas que pueden ser transitables o no transitables, pero que quedan igual con tubería expuesta a condiciones climáticas como sol y lluvia. Y que si hacemos una revisión de la norma, la tubería tipo EMT no es apta para uso en intemperie. Normalmente, si hablamos de intemperie, tendríamos que utilizar la tubería IMC o en este caso, Craloy, que sería apta para ese tipo de aplicaciones que les estoy comentando. Adicionalmente, tenemos que hacer una revisión o una validación en áreas clasificadas. ¿Qué es un área clasificada? Hablamos básicamente de esas áreas o esas zonas en donde tenemos ambientes o atmósferas altamente explosivos o altamente inflamables. Normalmente en estas zonas se trabajan la tubería ya sea tipo IMC o hasta RMC, dependiendo de la clasificación que estemos trabajando, y los denominados accesorios anti-explosion o resistentes a explosión. Craloy no cuenta con dichos grados de protección, por ende no se recomienda su exposición en dichas áreas clasificadas. Adicionalmente debemos hacer una validación para uso interior en lo que la norma llama teatros y lugares similares, o también podemos llamarle lugares diseñados para alta concentración de personas o de reunión. ¿Qué validación debemos tener en cuenta para ese tipo de áreas? Bueno, inicialmente en concepto hablamos de un lugar que está diseñado para reunir simultáneamente 100 personas o más, que la reúne con la finalidad de realizar algún tipo de actividad, como puede ser alimentación, lectura, entretenimiento, entre otros. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué no se recomienda su uso a la vista en estos lugares de alta concentración de personas? Porque nuestro producto no es un producto libre de halógenos. Básicamente cualquier producto o cualquier material que esté fabricado en PVC contiene cloro y el cloro es un halógeno. Pero acá hay un punto importante a resaltar, ya que estamos hablando de comportamiento al fuego, y es que hablamos de un producto totalmente autoextinguible. ¿Qué significa que es autoextinguible? Significa que si yo lo someto directamente al fuego, no se me va a propagar en sí mismo ni en elementos cercanos a él. Y si yo le retiro esta fuente, se me va a apagar autoextinguir en máximo 5 segundos. Teniendo en cuenta esa característica y su certificación que le permite la posibilidad de uso expuesto, hablamos de que Craloy también es apto no solo para instalaciones eléctricas, sino también para instalaciones de comunicaciones y también para instalaciones de sistemas de detección y alarma contra incendio. Entonces tenemos también otro enfoque interesante para poderle dar a este tipo de productos. Y por último, tenemos un límite de temperatura ambiental a la cual podemos someter y trabajar este producto sin ningún inconveniente. ¿Cuál es ese límite de temperatura? Respecto a bajas temperaturas o frío, la recomendación es que no tenga una exposición por debajo de los menos 20 grados centígrados. En el caso contrario, en altas temperaturas o calor, la recomendación es que la temperatura ambiental no supere los 75 grados centígrados. Ahora, siempre que hablamos de un producto o una solución que es apto para uso en intemperie o en exteriores, debemos hablar de unos grados de protección contra la misma. En nuestro portafolio, nuestros diferentes tipos de cajas y conduletas Craloy cuentan con grados de protección bajo NEMA.
que en resumen a lo que vemos en esta diapositiva tenemos cumplimientos desde NEMA 1 hasta NEMA 13. ¿Qué garantiza el cumplimiento de estos NEMA? Básicamente que al momento en que yo haga exposición de estas cajas o estas conduletas a exteriores o a intemperie, no voy a tener filtraciones ni de partículas sólidas como puede ser polvo, ni de partículas líquidas como agua al interior de ellas. Hablamos de una solución totalmente hermética. ¿Cómo garantizamos esa hermeticidad? Si ustedes pueden evidenciar en nuestras cajas y nuestras conduletas, en la parte de la tapa, cuenta con un empaque y ese empaque garantiza un sellado totalmente hermético. Que si hablamos de un grado de protección equivalente a estos NEMA, vendría siendo un grado de protección IP65. Ahora vamos a validar y a entender un poco más acerca de nuestros diferentes tipos de accesorios Kralloy y entender un poco cuál es su finalidad o cuáles son esos usos que normalmente le podremos dar. Entonces, nuestra tubería Kralloy está en presentación desde media pulgada hasta 6 pulgadas. La longitud del tubo es de 3.05 metros. Viene campana por espigo, básicamente para optimizar el tema del uso de las uniones. Y la unión es soldada, es decir, requiere el uso del cemento solvente o el cemento solvente conduit, básicamente para un adecuado acople entre tubos y accesorios. También contamos con curvas de 45 grados o de 90 grados. Es importante resaltar que la tubería se puede moldear, tiene posibilidad de moldearse. Ya más adelante les hablo un poco más acerca de este concepto. Adicionalmente, también tenemos accesorios como la unión, accesorio que me permite básicamente la unión o acople entre tubos. En caso de que haga algún corte, como por ejemplo de la campana, voy a requerir de este accesorio para poderme conectar entre otros tubos. También tenemos accesorios como el conector macho o adaptador terminal y el conector hembra. Estos dos conectores son interesantes para nuestro portafolio porque en el caso del conector macho o adaptador terminal, me permite dos usos indispensables o importantes a validar. Inicialmente, si estoy trabajando con todo el portafolio completo Kralloy, acá hago un paréntesis y me voy a adelantar un momento, nuestras cajas y conduletas y demás están diseñadas para que el tubo ingrese directamente. Si ustedes pueden ver acá, cuenta con unas salidas prefabricadas. Ahí ingresa el tubo directamente y no requiere de un conector. Entonces, ¿en qué momento yo voy a poder utilizar ese conector? Básicamente cuando haga una perforación. Nuestras cajas se pueden perforar. Entonces tenemos esa posibilidad en el caso de que yo requiera, por ejemplo, una salida adicional en una de las cajas. Puede ser a uno de los costados. ¿Cómo puedo hacer esa perforación? Lo puedo hacer básicamente por medio del uso de un taladro y una copa sierra del diámetro que requiera. Y hago el acople del conector macho, adaptador terminal, en esa perforación. Y continúo. ¿En dónde o en qué otro tipo de instalaciones voy a poder trabajar este tipo de conector? Kralloy es un sistema que no se limita al uso completo del portafolio, sino también tiene la posibilidad de uso mixto y en algunos casos el uso mixto logra también unas optimizaciones interesantes. Entonces, yo puedo hacer transición o conexión a cualquier tipo de caja, tablero o gabinete metálico o de cualquier otro material por medio del conector macho o adaptador terminal. Así la caja o la conduleta o el tipo de accesorio al que voy a hacer conexión venga con rosca, garantizamos que la rosca es totalmente compatible. ¿Cómo garantizamos esa compatibilidad? Tanto tubería de accesorios para Kralloy como los que se manejan para EMT y para IMC manejan el mismo tipo de rosca, denominada NPT. En ese sentido, garantizamos esa compatibilidad para poder hacer ese tipo de conexiones. En el caso del conector hembra, es un accesorio que me permite la posibilidad de realizar transiciones en tubería. ¿Cómo funciona este conector? Por un extremo es totalmente liso, en donde a modo de unión yo puedo conectar la tubería Kralloy y por el extremo con rosca tengo dos posibilidades. Si voy a hacer transición a EMT, puedo trabajar el adaptador terminal o conector macho EMT similar a este, pero metálico, y hago la conexión sin ningún inconveniente. Bueno, voy a poner acá el puntero. Y hago la conexión acá del conector macho, adaptador terminal, atornillo la tubería y continúo la instalación. En el caso de transición a IMC, el tubo IMC viene directamente con rosca en el extremo. En ese caso, podemos acoplar directamente el tubo al accesorio
y continuar la instalación sin ningún inconveniente. También contamos con conduletas en las principales presentaciones, como lo es la tipo LB, la tipo LL, la tipo LR, en T, en C, que no está en la imagen, que es la continua entrada por salida, y en E, que también es conocida como conduleta final, que cuenta con una única entrada, para poder acoplar tubería desde media pulgada hasta 4 pulgadas. También contamos con 3 tipos de cajas con 4 posibles distribuciones de salida. ¿Cuáles son esos 3 tipos de caja? Está la caja rectangular o sencilla, o 4 por 2 pulgadas. Esta también en presentación de doble profundidad. La caja doble o cuadrada o 4 por 4 pulgadas. Y la triple. Respecto a distribuciones de salida, me refiero básicamente a la cantidad de huecos que tienen estas cajas. Por ejemplo, si hablamos de una caja que tiene un único hueco, como por ejemplo este ejemplo, esta distribución se conoce como FSE. Tiene 2 huecos, uno en cada extremo de la caja, como se evidencia en esta imagen. Esta distribución se conoce como FSC. Tiene 2 huecos juntos en uno de los lados de la caja, por ejemplo, únicamente estos dos, sin este superior. Esta distribución se conoce como FSS. Y si tiene tal cual estos 3 huecos, 2 juntos y uno al otro extremo, se conoce esta distribución como FSCC. Hay un punto importante a resaltar de nuestras cajas, y es que son de especificación tipo exterior o tipo intemperie. ¿Qué les trato de decir con esto? Que si yo voy a comparar en especificación o en precio, otra caja existente en el mercado, similar a una caja Craloy, debe ser otra caja que sea de especificación tipo intemperie. ¿Por qué les hago este comentario? Porque en muchos proyectos, en muchos usos, se requieren cajas de especificación inferior, más que todo para uso interior, como por ejemplo puede ser una caja octogonal galvanizada o una caja galvanizada 5800 o 2400 o de otro tipo, las cuales no son herméticas, no son resistentes a impacto ni aplastamiento y por ende son más económicas. ¿Qué recomendación damos nosotros cuando se requieren ese tipo de cajas? Básicamente la posibilidad del uso mixto. Entonces, como les comentaba, podemos hacer ese uso mixto y no vamos a tener ningún problema de compatibilidad. También contamos con cajas octogonales, cajas redondas, de conexiones, de registro o de inspección con diferentes dimensiones constructivas. También las juntas de expansión. La junta de expansión es un accesorio interesante, ya que básicamente en el momento en que yo vaya a realizar una instalación en la que tenga una variación de temperatura que sea suficiente para que el tubo tienda a expandirse o a contraerse, yo debo hacer el cálculo y realizar la instalación de este tipo de accesorio. También contamos con la conduleta botaagua o capacete, que normalmente se trabaja en el bajante en poste. Normalmente, y como les comentaba, en el bajante en poste, pues no es viable su uso de acuerdo a la normativa, pero si tenemos algún otro tipo de instalación en la que la tubería quede instalada verticalmente y requeramos una protección básicamente para que no le ingrese agua, podemos trabajar e instalar este tipo de producto. Adicionalmente, también tenemos las reducciones, que son un accesorio interesante para el portafolio. ¿Por qué? Porque me permiten solucionar. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando con esta caja, puedo estar trabajando esta caja en 3/4 y requiero que se haga la instalación no a 3/4 sino a media pulgada. O por ejemplo, en una caja octogonal de 1 pulgada, puedo requerir que una salida vaya a 3/4 y la otra media pulgada. Por medio del uso de estas reducciones voy a poder realizar esa instalación sin ningún inconveniente. Ahora vamos a ver, más que especificaciones técnicas, conocer un poco cuáles son esas ventajas o esos beneficios que vamos a obtener al sustituir tuberías metálicas con nuestra solución Craloy. Inicialmente, si hacemos un comparativo en peso, vamos a evidenciar una diferencia de aproximadamente un 50% entre tubería Craloy y tubería EMT. Es decir, Craloy es aproximadamente un 50% más liviano que una tubería EMT. Con respecto a IMC, la tubería IMC es aún más pesada, por ende la diferencia va a ser mucho mayor. ¿Eso en qué me va a beneficiar o en qué va a beneficiar a nuestros clientes? En que para yo poder transportar el producto para donde va a ser instalado, alistarlo para el proceso de instalación y el propio proceso de instalación va a ser más sencillo, va a ser más rápido. Adicionalmente, por la diferencia de material, voy a requerir menor uso de herramientas mecánicas, como por ejemplo para temas de corte, una pulidora, no lo voy a requerir.
que si yo realizo un análisis de precio unitario comparando estos tipos de productos, voy a evidenciar una reducción tanto en tiempo de instalación como en costos de mano de obra. Esa reducción en costo de mano de obra es variable, pero hablamos de aproximadamente un 30%. Otro detalle importante por validar es la corrosión. Bien sabemos que la corrosión afecta a mayor o menor medida las tuberías metálicas dependiendo de los ambientes a los cuales estén expuestas. Por ejemplo, si hablamos de usos en ciudades costeras, en donde tenemos altos niveles de salinidad, altos niveles de humedad, o si hablamos de proyectos en donde se va a tener áreas de lavado constante, o con exposición a diferentes agentes químicos, normalmente la tubería metálica se corroe en un periodo de tiempo bastante corto. Normalmente, ¿qué medidas se toman? A estas tuberías metálicas se le aplican una serie de pinturas epóxicas, anticorrosivas, protectoras, para extender un poco su vida útil. En el caso de usar nuestra solución Craloy, hablamos de un producto totalmente inmune a la corrosión. Es decir, garantizamos una reducción a 0 pesos de cualquier costo de mantenimiento. Respecto a recomendaciones de instalación, acá lo que les quiero mostrar y presentar es que hablamos de una solución especializada que puede sustituir tuberías metálicas, pero que no requiere de una cuadrilla o una mano de obra especializada para trabajar su instalación. Por ejemplo, si yo requiero cortar, lo puedo trabajar con una cegueta manual o un cortador de tubos, que posterior al corte siempre se recomienda revisar si queda algún tipo de residuo o rebaba que deba ser eliminada y que no me vaya a permitir un adecuado acople entre el tubo y el accesorio. También recomendamos el uso del cemento solvente o soldadura PVC conduit para un adecuado acople entre la tubería y los accesorios. Y siempre para una mejor instalación y un acople mucho más fuerte, se recomienda dar un cuarto de vuelta entre el tubo y el accesorio, básicamente para que tengamos una mejor distribución entre el cemento solvente o soldadura PVC, el tubo y el accesorio. Ahora, vamos a evidenciar un poco cuál es esa recomendación en temas de soportería de acuerdo al Código Nacional de Electricidad. ¿En dónde podemos encontrar esta información? En la sección 070.1114. ¿Qué vamos a evidenciar acá? Básicamente que hay una recomendación de separación máxima de soportes dependiendo del diámetro del tubo que estemos trabajando. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando un tubo de 3/4, estaría en este primer intervalo. Entonces, la recomendación es que los soportes no tengan una separación máxima de 0.75 metros. Si, por ejemplo, estoy trabajando un tubo de 2, que la separación no supere 1.5 metros. Y así sucesivamente con los diferentes tipos de diámetros que normalmente trabajamos nuestras soluciones. Otra duda que seguramente ustedes se pueden plantear es si esta tubería o esta solución se puede moldear. En muchos proyectos se requiere hacer ciertos tipos de figuras o moldeado en la tubería, dependiendo de las condiciones del proyecto. En el caso de las tuberías metálicas se pueden moldear por medio del accesorio, el doblador de tubos. En el caso de nuestra solución Craloy se puede moldear por medio del calentamiento, que para realizar este procedimiento tenemos dos posibilidades, o por medio del uso de una pistola de calor o por medio del uso de un soplete. Que para realizar un adecuado calentamiento nosotros damos unas recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Inicialmente, al momento en el que yo estoy haciendo el calentamiento, la recomendación es que el tubo esté en constante giro o en constante rotación. ¿Para qué me va a funcionar ese giro o esa rotación? Inicialmente para que el tubo se caliente uniformemente y también para evitar que se me vaya a manchar o se me vaya a quemar en un punto si lo caliento de forma estática. ¿Qué otra recomendación damos? El uso de un caucho guía o algún tipo de accesorio que me permita tener digamos, ocupado la parte interior de la tubería. ¿Para qué me funciona este accesorio o el uso de algo similar a esto? Básicamente para evitar que al momento del calentamiento y el figurado vayamos a lastimar o a modificar el diámetro interior o la capacidad interna de la tubería. Que si yo no utilizo ninguno de estos accesorios, ¿puedo moldearlo? La respuesta es sí.
pero existe la posibilidad de que me quede algún tipo de hendidura al interior. ¿En qué momento me voy a dar cuenta? Al momento en el que estoy haciendo el alado o el sondeo de los conductores o de los cables y se me va a detener en ciertas partes. Es básicamente por eso. Y es hasta una temperatura de 127 grados que el material se hace moldeable. Entonces, en realidad hablamos de un producto bastante resistente al calentamiento. Bueno, a continuación vamos a ver y a entender un poco diferentes tipos de usos o de instalaciones que le podemos dar a este tipo de soluciones. Es importante resaltar que los proyectos o tipos de instalaciones que vamos a ver acá no son todos los posibles usos o todas las posibles aplicaciones que le podemos dar a este tipo de sistema o a este tipo de soluciones. Adicionalmente, y otro comentario adicional, es que todo el enfoque de estas soluciones que vamos a ver van a ser cuando realizamos sustitución de tuberías metálicas, como comentaba al inicio, como la sustitución de tuberías tipo EMT o de tuberías tipo IMC. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque cuando hablamos de usos ocultos por ejemplo, en un cielo falso, en un cielo raso, ducto vertical o buitrón, normalmente no vamos a necesitar o hacer unas validaciones tan importantes porque no estamos realizando una sustitución de algún otro producto tradicional del mercado. Normalmente este tipo de tuberías son las que están certificadas y aptas para este tipo de aplicaciones ocultas y son las más adecuadas y más idóneas por sus diferentes resistencias y diferentes características y ensayos y protocolos de calidad que se le realizan. Hay un punto importante también a revisar antes de iniciar a validar las diferentes imágenes de instalación, y es que cuando hablamos de uso, cuando hablábamos de esas recomendaciones o restricciones de uso, cuando hablamos de uso en un área cerrada, que sea considerada alta concentración de personas, como les había comentado, o de reunión, tenemos una posibilidad de uso que no sea visible. ¿Cuál es esa posibilidad? Cuando quede oculta en un cielo falso o en un cielo raso, garantizando que el material tenga una resistencia al fuego continua de 15 minutos. Entonces, digamos, es un tipo de instalación que nos puede funcionar en caso en el que tengamos contemplado utilizar este tipo de productos en áreas que tengan ese tipo de consideraciones. Bueno, entonces, inicialmente, hay un tipo de instalación que se puede trabajar y que ustedes pueden presentar en el día a día en sus proyectos, que es para uso de iluminación en intemperie, en exteriores. Como les había comentado, cuando hablamos de cualquier tipo de instalación que quede en intemperie, se debe trabajar ya sea la tubería IMC o en este caso nuestra solución es quedolparente, porque la solución EMT no es apta para uso en intemperie o expuesto a condiciones climáticas como sol y lluvia. Y en ese caso, cuando hablamos de sustitución de tuberías metálicas, hablamos de una optimización económica bastante interesante. Adicionalmente, como les había comentado, una reducción en tiempo de instalación y en costos de mano de obra también bastante interesantes para revisar. En este caso, se hace una instalación totalmente hermética, totalmente tipo intemperie y totalmente apta para este tipo de instalaciones. En las imágenes de la derecha, realizó uso también en un residencial o en una instalación de condominios residenciales en niveles de sótanos y parqueaderos. Esta instalación que estamos evidenciando acá es para sistemas de detección y alarma contra incendio. Y como les había comentado, se tiene la posibilidad de uso mixto para este tipo de sistemas. Por ejemplo, este tipo de caja que estamos evidenciando acá no es una caja octogonal Kraloy. Si se hubiera podido utilizar una caja octogonal Kraloy, la respuesta es sí, se hubiera podido utilizar sin ningún inconveniente. En este caso se está utilizando una caja octogonal galvanizada, básicamente porque estamos hablando de un uso interior en el cual no se hace necesario el uso o la especificación de una caja de mayor especificaciones técnicas. ¿Cómo hicimos la conexión a este tipo de cajas? Básicamente por medio del conector macho, adaptador terminal, y continuamos la instalación de cada uno de los equipos sin ningún inconveniente. La imagen de la izquierda se realizó uso en un frigorífico, en este caso, de exposición a bajas temperaturas. Importante revisar que siempre que hablemos de uso en áreas refrigeradas,
garantizar que no estemos por debajo de los menos 20 grados centígrados. ¿Qué pasa si yo realizo una exposición constante por debajo de los menos 20 grados centígrados a este tipo de soluciones? Voy a generar que el producto tienda a perder propiedades, se puede cristalizar. Y el hecho de que pierda propiedades y se pueda cristalizar va a hacer que el producto pueda ser mucho más frágil a los impactos o al aplastamiento. Y el objetivo es tener una instalación totalmente resistente. Por eso la recomendación de que no nos salgamos del estándar o de las recomendaciones de intervalo de temperatura recomendadas. Para instalaciones industriales, también tenemos posibilidad de uso en industria. Normalmente para instalaciones en industria debemos tener básicamente dos validaciones principales. ¿Cuál es esa validación inicial? Uno, que no estemos realizando el uso expuesto en un área que sea considerada clasificada, que como les comentaba, el área clasificada son esas áreas altamente inflamables o altamente explosivas. Y la otra validación puntual a tener en cuenta es que no vaya a quedar expuesta o a la vista en un área cerrada que sea considerada de reunión o de alta concentración de personas. Hay un punto importante a resaltar cuando trabajamos proyectos industriales y es que podemos tener instalaciones en donde vamos a instalar alimentaciones de motores. Normalmente y normativamente para las instalaciones de motores, la parte final de la instalación y de la alimentación del motor se trabaja en tubería flexible coraza. Básicamente que es una tubería lo suficientemente resistente y flexible para recibir las vibraciones del motor. Nosotros podemos hacer ese tipo de transición entre la tubería coraza con la tubería Kralloy por medio del conector hembra. El conector recto o el conector universal de la tubería de esta tubería flexible coraza es totalmente compatible con nuestro conector hembra, lo cual nos va a permitir realizar ese tipo de instalación. Este es un proyecto residencial en el cual lo que les quiero mostrar es que cualquier proyecto residencial, comercial, industrial, institucional o de cualquier uso que contemple niveles de sótanos o de parqueaderos en donde las tuberías sean diseñadas de forma visible, vamos a tener la posibilidad de la sustitución de todas estas tuberías metálicas por nuestra solución Kralloy. No solo únicamente para las instalaciones eléctricas, también si tenemos instalaciones para comunicaciones y también si tenemos instalaciones para detección de alarma contra incendio. Pueden ser sustituidas sin ningún inconveniente. También tenemos posibilidad de uso en bodegas de almacenamiento. En una bodega de almacenamiento podemos tener instalaciones también eléctricas, ya sea salidas normales, salidas reguladas, también diferentes tipos de salidas de comunicaciones o voz y datos. Y también podríamos tener la instalación de detección de alarma contra incendio. También es viable y es totalmente posible su instalación y sustitución. Este es otro proyecto residencial, también con ubicación a la vista en niveles de parqueaderos y sótanos, en el cual se realizó sustitución de tuberías metálicas. ¿Qué les quiero mostrar acá? Inicialmente, tubería moldeada con calor. Acá no se realizó uso de curvas de 90 grados, sino se moldeó con calor con diferentes radios de curvatura. También evidenciamos uso para CCTV o cámaras de seguridad. Entonces, para ese tipo de instalaciones también es viable su instalación. Moldea la tubería con calor dependiendo pues, de la necesidad del proyecto. Respecto a soportería, tenemos la posibilidad de realizar la instalación con la soportería tradicional del mercado, ya sean los diferentes tipos de abrazaderas o los diferentes tipos de soporte, como por ejemplo en riel o los tipo pera o otros tipos de soportes que existen en el mercado, los podemos trabajar e instalar sin ningún inconveniente. También evidenciamos esa posibilidad de instalación con diferentes tipos de tableros o gabinetes, sean metálicos o de otro material. También en este caso, una caja de inspección. ¿Cómo estamos haciendo la conexión a este tipo de cajas? Básicamente por medio del conector match o adaptador terminal. Otro caso de uso en bodega de almacenamiento, acá lo que les quiero mostrar es esta posibilidad de uso para la iluminación interior, donde tenemos también las canalizaciones descubiertas a la vista, sistema de detección de alarma contra incendio, salidas de voz y datos y salidas de toma corriente o para instalaciones eléctricas. Otra posibilidad de uso también para instalaciones eléctricas en niveles de sótanos,
Acá en este proyecto particular está el uso que les había comentado para bajante en poste. Bajante en poste no, para el bajante del sistema de captación de rayos o el apantallamiento. Normativamente, para este bajante se deben proteger mínimo los últimos 3 metros que conectan con la malla de puesta a tierra o con la que se equipotencializa. Normalmente este bajante o este tramo final se instala en intemperie o expuesto a sol y lluvia. Entonces tenemos esa posibilidad también de sustitución, logrando una optimización importante en ese tipo de sustituciones. También tenemos la posibilidad de uso enterrado directamente en zanja, sin estar embebido o recubierto en concreto. Entonces también en el caso de que necesitamos un tipo de instalación de este tipo, tenemos la posibilidad también de validación e instalación de nuestro portafolio, o también se puede trabajar normalmente en este tipo de instalación en los ductos, ya sea el TP o el corrugado o el tipo de B. Pero en el caso de que tengamos un tipo de instalación en el que queramos trabajar con este tipo de solución, es totalmente viable, no tiene ningún tipo de inconveniente, no requiere necesariamente que esté recubierto o protegido en concreto, ya que cuenta con la suficiente protección mecánica. En una universidad, en este caso para unos laboratorios, también se realizó uso a la vista para unas instalaciones eléctricas, también para unas salidas de detección de alarma contra incendio y para unas salidas de cableado estructurado. En este caso, pues también se logra una optimización importante, teniendo en cuenta que se instaló en áreas bastante corrosivas, en donde las tuberías metálicas pues sufren los efectos de corrosión en periodos de tiempo bastante cortos. Entonces se logra una optimización bastante interesante en este tipo de instalaciones. En este caso se realizó uso en una hidroeléctrica, entonces también tenemos posibilidad de uso en hidroeléctricas. Se realizó bien la instalación en las áreas marcadas en la imagen de la izquierda, sustituyendo en intemperie tubería IMC. Como podemos evidenciar, estamos hablando de una instalación en áreas altamente húmedas y altamente salinas, por lo cual en esos ambientes altamente exigentes y altamente corrosivos y húmedos, Craloy viene siendo una excelente solución para este tipo de alternativas. Adicionalmente, tenemos uso en este muelle, un compás ubicado en Tolú, en el cual se realizó uso en intemperie. En este caso también podemos evidenciar que se realizó instalación muy cercana a altos niveles de salinidad y de humedad. Una condición importante a tener en cuenta es que nuestra solución no se puede utilizar sumergida, pero sí se puede utilizar aún así cuando tenga sometimiento cercano. Aún así podría estar con contacto directo y ocasional con el agua y no va a tener ningún tipo de filtraciones, teniendo en cuenta que hablamos de una solución totalmente hermética. En este proyecto y en todos los anteriores, también se logra una optimización importante a tener en cuenta, que es tanto la reducción en tiempo de instalación como la optimización en los costos de mano de obra, que es muy importante para la ejecución de cada uno de nuestros proyectos. Ya para finalizar y hablarles un poco de nuestra promesa de servicio, está en brindar el acompañamiento técnico, la asesoría en cada una de las etapas de sus proyectos. Si lo requieren durante el diseño, básicamente para validar esas posibilidades de uso, de sustitución de nuestras soluciones y garantizarles y darles la tranquilidad a ustedes de que el uso de que le van a dar a nuestro producto no les va a generar ningún tipo de incumplimiento, ya sea con un interventor o con el dueño del proyecto. Eso les da a ustedes esa tranquilidad de poder trabajar y utilizar nuestras soluciones. También durante la instalación o en servicios postventa en caso de ser necesario. También recordar que nuestra solución Craloy es totalmente apto para utilizarse tanto expuesta en interiores como en exteriores, adicional a su uso oculto. Está totalmente certificada y está disponible en diámetros o en presentación desde media pulgada hasta 6 pulgadas. Resaltar nuestra certificación de producto, nuestra certificación bajo el estándar UL 651, que es el estándar que nos permite la posibilidad de hablar de uso expuesto tanto en interiores como en exteriores y posibilidad de sustitución de tuberías metálicas para este tipo de proyectos. También recordar y reconocer algunas de esas ventajas y beneficios que trae el uso de nuestra solución, como por ejemplo, reducción en tiempo y costo de mano de obra de aproximadamente un 30%. También la reducción a 0 pesos de cualquier costo de mantenimiento por su inmunidad a la corrosión,
y también su facilidad de instalación al ser mucho más liviana. Adicionalmente, esa completa y amplia gama de accesorios que nos permiten realizar diferentes tipos de aplicaciones, sean con nuestro portafolio completo o aplicaciones mixtas por medio de nuestros diferentes tipos de accesorios. Y adicionalmente a esto, que realizamos entregas completas y a tiempo. Bueno, ya con esto finalizamos. Quisiera esperar ahora a entrar al espacio de dudas, de preguntas, de comentarios. Así es, invitamos a los participantes a poder dejarnos sus preguntas en el menú del lado derecho o superior de sus pantallas. Entonces damos inicio a la rueda de preguntas. Aquí, Marlon, nos han hecho llegar una primera consulta que dice, en cuanto a las tuberías enterradas para redes de media tensión, ¿se utiliza PVC-SAP de 4 pulgadas? La consulta es si se puede usar la propuesta que presentaste o cuál sería alguna de igual o menor costo en materiales. Sí, en nuestro caso, nuestra solución Craloy, como les mostré en alguno de los casos de éxito, es totalmente apta también para enterramiento directo en stanga. Entonces, en este caso, tenemos un producto que está disponible en 4 pulgadas y que es totalmente apto para enterramiento directo. Ahí lo importante sería poder hacer una validación en uno de los proyectos que de pronto actualmente estén ejecutando o vayan a ejecutar para poderles presentar una propuesta económica que ustedes puedan revisar y puedan validar si un comparativo de precios con respecto a otros tipos de soluciones que normalmente se trabajan en el mercado. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿tienen formas diferentes a los tubos cilíndricos? No, nosotros únicamente trabajamos actualmente tubería en forma cilíndrica. Básicamente, pues es el tipo de productos y de portafolio que nosotros trabajamos, no únicamente para instalaciones eléctricas, sino también para otro tipo de soluciones, ya sea para agua potable, para instalaciones sanitarias o de redes contra incendios, entre otros. Listo. Otra consulta que nos llega es, ¿cuál certificado de producto garantiza que Craloy es apto para uso expuesto en interiores y exteriores? De acuerdo, entonces lo demostramos por medio de la certificación UL 651, que como les mostré al inicio, garantiza que al contar con esta certificación, tanto tubería como accesorios, tiene la posibilidad de utilizarse tanto oculto como expuesto en interiores y exteriores, teniendo en cuenta esas características de instalación que les mostré también, en donde normalmente se puede recomendar o no recomendar el uso de instalación de este producto. Y por último, la última consulta que nos llega es, ¿cuál es el comportamiento del material ante incendios? De acuerdo, entonces, como les había comentado, hablamos de un material totalmente autoextinguible. ¿Qué significa que sea autoextinguible? Que si yo lo someto directamente al fuego, no se me va a propagar en sí mismo ni en elementos cercanos a él. Y si yo le retiro esta fuente, se me apaga o se me autoextingue en máximo 5 segundos. Entonces hablamos de un material totalmente resistente al fuego. Ahora, ¿por qué les hice el paréntesis en áreas de alta concentración de personas? Y es ya por los componentes bajo los cuales está fabricado el producto. Y es que no es un producto libre de halógenos, básicamente porque contiene cloro y el cloro es un halógeno. Por eso existe también en el mercado tuberías libre de halógenos. Pero en este caso, y respecto a la pregunta puntual de comportamiento frente al fuego, hablamos de un producto totalmente resistente y totalmente autoextinguible. Listo, Marlon. Muchas gracias por esta excelente exposición y gracias a todo el público presente. Antes de cerrar la transmisión, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Van a encontrar mucho contenido de valor, datos sobre el mercado inmobiliario y así como información sobre los principales indicadores de la actividad constructora. Y por supuesto, los próximos eventos y cursos de capacitación. Nos encuentran como Capeco Perú. Buenas tardes y hasta una próxima edición. Buen día a todos, que estén muy bien. Hasta luego.